Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de inflamación, uno de los temas más interesantes de toda la inmunología y la patología. Personalmente me gusta mucho este tema ya que nos da un enfoque muy preciso de qué es lo que pasa en el cuerpo y en un proceso tan específicamente regulado como es la inflamación, en el que un pequeño desequilibrio puede traer consecuencias serias para nuestro paciente. En esta imagen de portada vamos a ver dos representaciones, a la izquierda una de inflamación aguda y a la derecha una de inflamación crónica. Conforme avancemos en el video vamos a lograr describir cada una y de esta manera entenderemos la diferencia entre ambas. Bueno, como introducción podemos decir que la inflamación es una respuesta fundamentalmente protectora, y al decir fundamentalmente protectora nos referimos a que su función específica es protegernos. Sin embargo, puede llegar el momento en el que esta misma respuesta nos traiga daños, ya que, como algún libro decía, la inflamación es un proceso en el que las células buenas se enfrentan a las malas, pero los residentes del pueblo, los pueblerinos, que serían los tejidos intersticiales, son los que resultan muchas veces más afectados. La inflamación contiene células, proteínas y es una respuesta también de vasos sanguíneos. Es muy interesante ver la dinámica que tienen estas y vamos a entender cómo se regula cada una para lograr llevar a cabo la función. Y bueno, como dijimos antes, puede llegar a causar daño. Y aquí en esta imagen se ve un pie inflamado, seguramente por algún traumatismo o alguna lesión durante el ejercicio o deporte. Y bueno, vemos que seguramente hay una pérdida de la función, ¿verdad? Pero bueno, la misión de la inflamación, como dijimos, es llevar las células circulantes en sangre y proteínas al sitio local de la lesión. Es decir, nuestro cuerpo está tan bien regulado que va a detectar dónde está dañado y de esta manera mandar equipo para protegernos. En esta imagen vemos cómo la inflamación, o más bien la inmunidad, la podemos dividir como innata y como adaptativa. Como recordaremos, la inmunidad innata corresponde a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, células NK y bueno, el sistema de complemento también, que es la primera que llega, no es específica, pero pues sí es bastante efectiva, ya que sin esta nos estaremos enfermando a cada rato, ¿verdad? Y bueno, a la derecha tenemos la inmunidad adaptativa, que consiste en células ya con memoria en su mayoría y además células que responden específicamente ante un antígeno, como las células T, que dirigen la inmunidad celular, y las células B, que dirigen la inmunidad humoral, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos una imagen de una infección en el ojo, seguramente un orzuelo, que el paciente referiría que de un día para otro le surgió esta lesión y vino para buscar un alivio, ¿no? Y bueno, en esta imagen vamos a ver que la lesión seguramente el paciente la referiría como una bolita o más bien un tumor, o en términos más específicos el edema que se está llevando a cabo en el proceso inflamatorio, un proceso doloroso por la estimulación de fibras y la liberación de algunos neurotransmisores, el calor, que seguramente se está llevando a cabo por el proceso vasoactivo, el enrojecimiento o eritema también por la vasodilatación, y bueno, en este caso podría haber alguna pérdida de la función, en el que el paciente referiría que le cuesta trabajo parpadear, y bueno, aquí en el ojo es un poco difícil la pérdida de la función. Sin embargo, por ejemplo, ¿se acuerdan en el pie lesionado? Pues sí, el paciente seguramente referiría que no puede mover el pie y que durante los últimos días ha sentido hinchazón, que es el edema, ha sentido enrojecimiento, ha sentido un aumento de la temperatura local y bueno, le va a doler, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos un ejemplo de inflamación crónica, que sería en un paciente con artritis reumatoide. Y bueno, vemos aquí específicamente la pérdida de la función. Algunos pacientes con artritis reumatoide dejan de lograr llevar a cabo sus actividades de todos los días, como vestirse o bañarse, debido a la pérdida de la función por la inflamación crónica a la que están expuestos. Y bueno, esta imagen es principalmente para representar la función que tiene cada uno de los componentes del sistema inflamatorio. Tenemos el vaso sanguíneo, que va a estar perfectamente regulado, y ahorita vamos a ver cómo logran estas células que van dentro de él
salir al intersticio y llevar a cabo su función, ¿verdad? Y bueno, tenemos los leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos, que recordarán se encuentran multilobulados. Y bueno, su función principal es eliminar microbios y tejido muerto a partir de los gránulos que producen, los cuales contienen enzimas de degradación. Y bueno, tenemos también las proteínas del plasma, como el sistema de complemento, que va a tener algunas funciones que después veremos. Los linfocitos, que recordemos es la inmunidad celular y humoral. Y bueno, los monocitos, que tienen principalmente función de fagocitosis una vez que se diferencian en macrófagos. Y las plaquetas, que van a llevar a cabo el proceso de hemostasia en caso de que haya un daño en el que se involucren los vasos. Y bueno, también vamos a ver que después de todo el desorden que hacen estas células y las bacterias o el daño que tenemos, también estarán los fibroblastos, que van a encargarse de reparar lo que los otros hicieron, ¿verdad? Y bueno, se me olvidaba arriba mencionar las células cebadas o mastocitos, los cuales liberan histamina a partir de una estimulación con IgE que veremos más adelante. Y bueno, vemos aquí un vaso normal, el cual un sistema de circulación normal en el que una arteriola se vuelve capilares y después vénulas. Y bueno, ocasionalmente llegan a ver linfocitos o macrófagos circulantes en una cantidad mínima. Algunos autores refieren que son como vigilantes, ¿no? Que nos están protegiendo siempre por cualquier daño que se le escape a una respuesta. Y bueno, aquí vemos un cambio por inflamación. Vamos a ver que al inicio se va a llevar a cabo una dilatación arteriolar, en el cual van a empezar a migrar las células sanguíneas. Y bueno, también vamos a ver que en los capilares también empieza a fugarse líquido y células. Y a nivel de las vénulas es donde más se lleva a cabo la salida de células. Y bueno, aquí nada más es para recordar un poco de los receptores de la inmunidad innata. Recordarán los TLRs, los Toll-like receptors, los cuales van a reconocer los antígenos bacterianos, fúngicos, etcétera, y van a llevar a cabo una señalización que ahorita vamos a ver rápidamente, nada más para recordar. Algunos TLR son extracelulares y algunos son intracelulares. No vamos a entrar a detalles de cuáles son cada uno, solamente es importante recordar que existen. Y bueno, tenemos intracelularmente algunos citosólicos como los Node-like receptors, los NLR, que van a reconocer también antígenos bacterianos. Y los RLR, que van a reconocer RNA viral, que también se encuentran citosólicos. Ok. Y bueno, vamos a ver aquí, recordamos rápido que cuando se señaliza por TLR va a estimular diferentes vías que incluyen NF-kappa beta, que van a producir TNF. Y bueno, aquí lo principalmente que quiero recalcar es la producción de citocinas a partir de una señalización por los llamados PAMPs, que son los antígenos bacterianos, los antígenos fúngicos. Y bueno, que también aquí no lo menciona, pero es importante recordar que también algunos tejidos lesionados, por ejemplo que contienen ácido úrico o algunas moléculas semejantes, también señalizan y provocarán un proceso de inflamación aguda. Y bueno, esta es una de las imágenes más importantes que hay que tomar en cuenta en el proceso inflamatorio. Es que recordemos en las leyes de Frank Starling y algunos otros temas de fisiología, que en el cuerpo hay un equilibrio sobre la presión hidrostática y la presión osmótica, generalmente dada por las proteínas, la presión oncótica, y los cuales deben estar en equilibrio para mantener las células y las proteínas dentro de los vasos. Sin embargo, cuando la presión hidrostática aumenta, por ejemplo en un proceso de falla cardíaca, en un proceso de hipertensión, empieza a haber la fuga del líquido y esto va a equilibrar la presión. Y bueno, tenemos también que considerar que esto no es necesariamente inflamatorio, pero bueno, es importante recordarlo. Y el exudado, que sí nos compete muy bien en este proceso de inflamación, nos recordará que el exudado es un líquido rico en proteínas y también en células, tanto leucocitos como eritrocitos, entre otras, y que este proceso de exudado va a llevarse a cabo durante el proceso inflamatorio. Ok. Y bueno,
Ahora vamos a ver qué es lo que hace el endotelio para que estas células salgan. Ya hablamos del proceso de presiones, la presión hidrostática, presión osmótica, presión oncótica, pero bueno, aquí vamos a ver que para el aumento de permeabilidad durante el proceso inflamatorio va a llevarse a cabo 4 pilares. La contracción de las células endoteliales siendo la más importante, en el que se abren espacio entre las uniones para que las células y las proteínas salgan al intersticio. El daño endotelial guiado por neutrófilos, esto es de última investigación, de que dice que los neutrófilos, al llevar a cabo el proceso de marginación que vamos a ver en un poco rato, destruyen parte del endotelio para así fugar más rápido. Entonces digamos que hacen como mini coladeras guiadas por neutrófilos para que el líquido y las proteínas y las células salgan más rápido. Ahora, el aumento de transitosis y formación de nuevos vasos sanguíneos es guiado por una proteína o una molécula que se llama el factor de crecimiento endotelial de vasos, que es el VEGF. Y bueno, esto, aunque no es tan importante como lo primero, también es importante porque es uno de los procesos que ayudarán al exudado. Y bueno, nada más para aquí recordar un poquito del sistema linfático y relacionarlo con el proceso inflamatorio. Tenemos que durante el proceso inflamatorio, al fugarse el líquido y al fugarse material que antes estaba en los vasos, obviamente empieza el proceso de edema, que recordarán es lo que hace el llamado tumor que llama Celso en sus 4 signos cardinales de la inflamación. Y bueno, tenemos que el sistema linfático va a tener que drenar más, ¿no? Es como cuando en la ciudad se hace una inundación, pues las coladeras deberían ser cuando trabajen mejor, sin embargo esto no pasa continuamente, ¿verdad? Y bueno, pero en el cuerpo esto sí pasa generalmente y el líquido empieza a drenarse con mayor cantidad, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar a ver cómo las células van viajando en el vaso y van a irse al intersticio. Y bueno, esto es inmunología, pero sin embargo es importante recordarlo para comprender todo el esquema general de esto. Tenemos un leucocito que se tiene que marginar. Esta marginación vemos que se va a llevar a cabo y va a empezar un rodamiento. Este rodamiento es gracias a las moléculas llamadas selectinas. La selectina P, la selectina E, la selectina L, que es la que se encuentra en los leucocitos, que va a unirse con su ligando, que son los cuerpos hialilados de Lewis. Y bueno, así es como empieza el rodamiento. Después empiezan a rodar, digamos, por algunos milímetros del endotelio, y ya después se tienen que integrar por medio de las integrinas, ¿no? Integrinas como la ICAM son las que fijan a estas células al endotelio, y después estas células se van a extravasar por medio de una molécula llamada PCAM1 o CD31, que va a guiar su salida hacia el intersticio, ¿ok? Y para esto obviamente tiene que haber los 4 procesos que mencionamos antes, que son la contracción de las células endoteliales, el daño endotelial guiado por neutrófilos, el aumento de la transitosis y la formación de nuevos vasos, ¿ok? Y bueno, ya que salió, estas van a ser activadas por citocinas que van a ser producidas por algunas células locales. Y bueno, empieza el proceso inflamatorio, ¿ok? Agudo. Y aquí nada más para recordar un cuadro rápido, que tenemos la selectina P, la selectina E, que van a tener como ligando los cuerpos hialilados de Lewis. Y bueno, sus roles del rodamiento. Luego la ICAM y BCAM, que son las integrinas. Y bueno, su ligando, que va a ser CD11 y BLA4. Y ellos van a hacer la adhesión firme al endotelio, ¿ok? Ya después CD31 o PCAM1 hace que pasen, ¿ok? El recordamiento teórico, nada más para que quede todo claro. Y bueno, aquí nada más para ver cómo hay infiltrado agudo en la figura A con neutrófilos, un infiltrado crónico con linfocitos en la imagen B, y en la imagen C una muestra de cómo va la actividad en los diferentes días. En los primeros días va a haber edema por el desequilibrio de presiones, va a haber un infiltrado de neutrófilos en el final del primer día y durante tal vez el segundo día. Y después estos neutrófilos van a irse o van a morir y van a entrar los macrófagos y los linfocitos, ¿ok?
Y bueno, aquí nada más para recordar un poco cómo algunos ligandos o PAMPs van a seguir activando y van a provocar, por ejemplo, una quimiotaxis, un aumento de la actividad de integrinas, algunos microbios como el LPS que le estimula el TLR4 y va a amplificar la respuesta inflamatoria. Y bueno, algunos fagocitos, receptores de fagocitos que ya mencionamos, que aumentan la actividad microbicida, que vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí nada más para empezar a esquematizar la fagocitosis. La fagocitosis es el proceso mediante el cual las células como neutrófilos o macrófagos principalmente van a integrar aparte de ellas a los microbios o a la célula dañada, y de esta manera van a encerrarla en un endosoma. Ese endosoma se va a volver un fagosoma y el fagosoma se tiene que volver un fagolisosoma al unirse con un lisosoma. Y bueno, vemos el número 1 que es el reconocimiento y atrapamiento del microbio. Después es internalizado, se vuelve un endosoma, un fagosoma, que se tiene que unir con un fagolisosoma. Y de esta manera, por medio de las enzimas lisosomales, va a ser degradado, ¿no? Mediante un proceso de producción, por ejemplo, de especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, con la NADPH oxidasa o con la mieloperoxidasa, también para producir hipoclorito, ¿ok? Y bueno, principalmente es esto lo que hay que ver. Y bueno, vamos a ver algunos defectos en la fagocitosis o en lo que hemos visto. Vemos que adquiridos puede ser la supresión de la médula ósea, que termina habiendo un defecto en la producción de leucocitos. En la diabetes, en la sepsis, en procesos crónicos vamos a tener defectos en la adhesión y quimiotaxis. En la anemia, también en la sepsis, en diabetes vamos a tener defectos en fagocitosis. Y bueno, principalmente aquí me quería enfocar a los asuntos genéticos. La deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1, en el que hay un defecto en la cadena beta de las integrinas, específicamente en la cadena beta 2. Y bueno, vamos a tener también en los defectos de adhesión leucocitaria tipo 2, defectos en los cuerpos cialilados, específicamente en la fucosiltransferasa, en la enfermedad granulomatosa crónica, defectos en el estrés oxidativo o en el estallido respiratorio, en el que el defecto va a estar en la NADPH oxidasa. Y bueno, algunos otros, por ejemplo el síndrome de Chiari-Higashi, en el que hay defectos en la formación del fagolisosoma y el paciente va a estar presentando infecciones recurrentes con todos estos defectos. Y bueno, la enfermedad generalmente diagnosticada en pediátricos. Bueno, aquí vamos a hacer la diferencia entre una inflamación aguda y crónica. Recordemos que la inflamación aguda puede ser ante un daño, por ejemplo, por lesiones, por infecciones bacterianas, toxinas, trauma. Y bueno, va a haber cambios vasculares, la vasodilatación de la que ya hablamos, un reclutamiento de neutrófilos, la liberación de algunos mediadores por las células del tejido. Y bueno, esto va a resolverse en algunos días, va a haber alguna proceso regulatorio, principalmente por células T reguladoras, que recordemos producen TGF beta y interleucina 10, que controlan este proceso. O también podemos tener un proceso de inflamación crónica que puede seguir después de este proceso de inflamación aguda, o puede iniciar desde un daño que provoque la inflamación crónica, como por ejemplo infecciones de tipo viral, infecciones crónicas, daño persistente, enfermedades autoinmunes, sobre todo por ejemplo la artritis reumatoide que mostrábamos al inicio, en el que principalmente hay pérdida de la función, ¿verdad? Y bueno, esto se va a ver a la fibrosis, al proceso de angiogénesis, en algunos casos formación de granulomas por infiltrado mononuclear, que ahorita vamos a ver un poquito más qué es. Y bueno, tenemos el infiltrado seroso, por ejemplo, en el que hay, en esta imagen de piel, hay una separación del estrato córneo del resto de la epidermis por una fuga del líquido, un edema que vemos ahí, que no tiñe obviamente. Y bueno, esto puede ser por fricción, por algún proceso de formación de una ampolla, por ejemplo en un pénfigo vulgar, o en un proceso, bueno, que es en una enfermedad autoinmune, o en un proceso infeccioso como el herpes. Y bueno, también tenemos un infiltrado fibrinoide,
en el que del lado izquierdo tenemos un tejido pericárdico normal y del lado derecho tenemos un infiltrado por fibrina, es decir, producido por células de la coagulación. Y bueno, va a haber principalmente una pérdida de la función por esta capa de fibrina que se acaba de formar, ¿verdad? Y bueno, esto corre en riesgo la vida del paciente. Y bueno, aquí tenemos una imagen de pulmón en el que tenemos un absceso. Un absceso lo notan en el centro gigantesco, bueno, no gigantesco, pero aquí sí luce gigantesco, en el que va a haber un gran infiltrado de neutrófilos rodeados por una capa, al parecer, ¿verdad? Como bien circunscritos. Esto sería, por ejemplo, por origen infeccioso. Y bueno, luego tendríamos la úlcera, una úlcera duodenal, en el que hay una pérdida de toda una capa de células y que bueno, esto va a tardar tal vez no tanto tiempo en recuperarse, pero en algunos tejidos una úlcera sí causa un daño muy grave, que bueno, es importante reconocerla. Algunos autores la diferencian de la erosión, porque la erosión es más pequeña, no involucra tantas capas, generalmente nada se va sobre la primera capa, y bueno, es lo importante de esto. Y bueno, ya hablamos bastante de los mediadores, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué son estos, cómo actúan. Y bueno, para mí estos mediadores son los que llevan la elegancia en esta regulación, ya que van a regular todo el proceso que estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que hay dos principales productores de estos mediadores, que son las células que hay en el tejido local y algunas proteínas que se producen en el hígado, ¿ok? Pero vámonos con los mediadores formados en las células locales. Vamos a tener, por ejemplo, los mediadores preformados, como la histamina, que la producen los mastocitos, los basófilos o las plaquetas, o la serotonina, ok, que es producida por las plaquetas. Ahorita vamos a ver la función de cada una. Y bueno, los que son sintetizados de novo, como las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador plaquetario, el PAF, las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, citosina, neuropéptidos. Y bueno, ahorita vamos a ver específicamente la función de cada uno. Y bueno, algunos mediadores producidos en el hígado, que son proteínas, como las células que producen los factores de complemento, como las anafilatoxinas como C3A o C5A, opsoninas como C3B o C5B, que también van a formar al final el complejo C5B, C6, C7, C8, C9, el complejo de ataque a membrana, ¿verdad? Que formaba un hoyo gigantesco en la célula que atacaba. Y de esta manera se hay el desequilibrio iónico. Y bueno, eso lo pueden ver más a fondo en el video que subí hace bastante tiempo de sistema de complemento. Y bueno, el factor 12 de Hagemann, que es el principal mediador de la coagulación, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que la histamina, ¿se acuerdan? Se producía por las células cebadas o mastocitos y por basófilos y en menor cantidad por plaquetas. Produce principalmente vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Es decir, la histamina regula con bastante elegancia la vasodilatación. Ahora, la serotonina, producida por plaquetas, regula una vasoconstricción inicial. Algunos autores refieren que hay un proceso de vasoconstricción inicial antes de la vasodilatación. Sin embargo, bueno, para fines prácticos esto no es tan importante, pero bueno, hay que darle su papel a la serotonina, porque también la serotonina se ha descrito que regula la transmisión de las fibras dolorosas, y eso nos puede hacer que nos duela, algo que se inflama. Luego las prostaglandinas, producidas por las células cebadas y leucocitos, que también producen vasodilatación, dolor y fiebre. Los leucotrienos, que van a tener principal función en pulmón, ¿se acuerdan? Más bien en el árbol bronquial. Y guiada por células cebadas y leucocitos, que son los que producen los leucotrienos, por la vía de la epoxigenasa. Y bueno, el factor activador plaquetario, producido por leucocitos y células cebadas, también vasodilatación, permeabilidad, adhesión leucocitaria y bueno, lo mismo, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, que son las que se acuerdan en la fagocitosis destruían los tejidos.
el óxido nítrico, que también tiene que ver con la vasodilatación y con la formación de algunas especies reactivas a partir de nitrógeno. Citocinas como TNF, interleucinas 1 y 6, TNF, interleucina 1, guiando principalmente la migración celular, e IL-6, haciendo que en el hígado se produzcan más proteínas de complemento, por ejemplo, o algunas citocinas a nivel hepático. Y bueno, también regula el proceso de fiebre, ¿verdad? Por ejemplo, la interleucina 1 y 6 son las que regulan principalmente el proceso de sepsis, y también la TNF, que le llaman a algunos autores caquexina, porque el paciente con sepsis y con una respuesta inflamatoria sistémica va a tener un proceso de caquexia, de pérdida de la masa muscular, ¿verdad? Y bueno, las quimiosinas, que bueno, no vamos a entrar en detalle, pero algunas como IL-8 que atraen neutrófilos, RANTES que también atraen neutrófilos y linfocitos, y bueno, algunos detalles que no son importantes ahorita para ver las generalidades de inflamación. Y bueno, algunos derivados de proteínas, como ya vimos, que se producen en el hígado, como complementos, cininas y bueno, algunas proteasas. Y bueno, aquí nada más para ver o recordar cómo se forman algunos de los mediadores que se sintetizan de nuevo, que son derivados del ácido araquidónico, ¿verdad? Que entran a la vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa o epoxigenación. Y bueno, van a formar los elementos ya mencionados, ¿ok? Si quieren ver detalle, pueden ponerle pausa al video y ver cómo se forman específicamente cada una, ¿verdad? Y bueno, aquí algunos de los efectos sistémicos de la inflamación, como ya mencionamos, en el cerebro TNF, IL-1 y IL-6 van a causar fiebre. Por ejemplo, explica esto más detalle en el video de fiebre. IL-1 e IL-6, que a nivel hepático van a aumentar las proteínas de fase aguda, que recordemos la definición de proteínas de fase aguda, son aquellas proteínas que cambian en su concentración un 25% después de un cambio, generalmente por un proceso de daño, ¿verdad? Y bueno, a nivel de la médula ósea, estas citocinas van a causar un aumento de la producción de leucocitos. Y bueno, a nivel generalizado van a causar demasiados daños a corazón, riñón, a músculo. Y bueno, eso lo podremos ver algún día en un video de respuesta inflamatoria sistémica. Pero bueno, ahorita nos quedamos con las generalidades, ¿no? Aquí para recordar la vía de complemento, que hay una vía alternativa, una vía clásica, una vía guiada por lectina. En la vía alternativa no necesitaba de inmunoglobulina. En la vía clásica utilizaban inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, recordaremos. Y bueno, en la vía de lectina, que por medio de los MASP y bueno, más detalles que hay en el video de complemento, como ya mencioné. Pero bueno, todo esto para que se lleve a cabo un proceso de inflamación por medio de C3A o C5A, que son anafilatoxinas, van a atraer a células del sistema inmunológico. Por medio de C3b se puede llevar a cabo una fagocitosis, ya que son opsoninas, ayudan a que los linfocitos B lleguen, ¿ok? O que los fagocitos lleguen a destruir la célula dañina. Y bueno, también puede ser el proceso de lisis por medio del complejo de ataque a membrana, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos una imagen de un infiltrado crónico en un pulmón, en el que del lado derecho vemos una gran celularidad por un infiltrado de linfocitos. Y bueno, en un proceso inflamatorio crónico empieza a haber destrucción del tejido circundante, y es donde veíamos que la inflamación también puede causar daño, ¿verdad? Y bueno, después vamos a tener aquí la presentación por medio de TH1, que recordemos la célula presentadora de antígeno, la APC, como una célula dendrítica, presenta una célula T inmadura. Esta se vuelve un linfocito CD4 de tipo TH1. Y bueno, aquí se va a llevar a cabo el proceso de señalización con interferón gamma para la activación de macrófagos. Y bueno, del lado derecho vemos que también TH1 puede inducir a las células B para la producción de inmunoglobulinas y la unión a complemento, ok. Y bueno, aquí nada para ver la diferencia de los subtipos de macrófagos. El macrófago 1, que es del que hemos estado hablando clásicamente, que es aquel que produce las especies reactivas de oxígeno,
la que hace la fagocitosis, produce citocinas que favorece el proceso inflamatorio. Pero también tenemos un tipo de macrófago M2, tal vez no tan escuchado, que produce interleucina 10 y TGF-beta, al igual que los linfocitos CD4, FOXP3, CD25 más. Y bueno, que van a tener efectos antiinflamatorios, o sea, regulación. Y también van a estimular la prolina, poliaminas y TGF-beta para la producción de fibroblastos, para la producción de colágeno y de esta manera el proceso de reparación y fibrosis, ¿verdad? Y bueno, aquí nada más para recordar cómo se señaliza el macrófago se activa y bueno, más de lo mismo que hemos visto, ¿verdad? Y aquí llegamos a la imagen que, si recordarán, venía al inicio, si no ha sido tan tedioso el video, ¿verdad? Espero que no. Pero bueno, tenemos aquí un granuloma, ok, un granuloma que es dato claro de inflamación crónica. Aquí tenemos un centro posiblemente que tiene ya necrosis, ¿verdad? Una necrosis que por el mismo daño, la misma el mismo proceso de hacer circunscrita la lesión, ok, y de esta manera en el centro tenemos una necrosis caseosa y en la periferia vamos a tener un infiltrado de linfocitos, de macrófagos. Los macrófagos se diferencian en las células epiteloides, vemos también las células gigantes multinucleadas con bastantes núcleos desplazados a la periferia, ¿verdad? Que bueno, me gustaría tener un señalador, pero no se cuenta con él, o bueno, en algún momento tal vez aprenda a usarlo, ¿verdad? Pero bueno, esto va a ser por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, o también puede ser causada, por ejemplo, por Mycobacterium lepre. Algunas formas de sífilis también puede causar esto. Y bueno, nada más para señalar un dato curioso, el granuloma con centro necrótico generalmente es por un proceso bacteriano, un proceso infeccioso, pero un granuloma que no tiene un centro necrótico puede ser, por ejemplo, por una enfermedad inflamatoria crónica como la sarcoidosis, ¿verdad? Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Espero que les haya quedado un poquito más claro lo que es el proceso de inflamación y que tal vez yo les comparta un poco de la pasión que se puede tener por este tema tan interesante, ¿verdad? Gracias.